multífido. Su origen es en apófisis transversas de cada nivel de C3 a L5, en el sacro y en el ligamento ilíaco. Su inserción es en las apófisis espinosas. Su inervación son las ramas espinales. Su acción es la extensión de la cabeza y cuello y extensión de toda la columna en conjunto. Infraespinoso. Su origen es en la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es en el tubérculo mayor en la carilla media. Su inervación es por el nervio supraescapular. Su acción es rotación externa del hombro. Supraespinoso. Su origen es en la fosa supraespinosa abajo del acrómio. Su inserción es en el tubérculo mayor en la carilla superior. Está inervado por C4 a C6 y nervio supraescapular. Su acción es la abducción en los primeros 30 grados. Dorsal ancho. Presenta 4 orígenes. Primero, apófisis espinosas de las últimas vértebras dorsales. También se encuentran las vértebras lumbares y el sacro. La fascia toracolumbar. Tercero, cresta ilíaca posterior. Cuarto, ángulo inferior de la escápula. Su inserción es en el surco intertubercular del húmero, igual que en la diáfisis del húmero. Está inervado por el nervio tóraco-dorsal y sus acciones son extensión del hombro, aducción del hombro y rotación interna o medial del hombro. Músculo semiespinoso de la cabeza. Su origen es en la apófisis transversas de T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Su inserción es en la línea nucal superior. Está inervado por los nervios cervicales de C4 a C8. Su acción es extensión de la cabeza y cuello, rotación e inclinación del cuello. Deltoides. Este se divide en anterior, medio y posterior. Vamos a hablar primero del anterior. Su origen es en el tercio lateral de la clavícula. Su inserción es en la tuberosidad deltoidea. Su acción es flexión del hombro, abducción horizontal y rotación interna del hombro. Porción media. Se origina en el acromion en la cara superior. Su inserción, tuberosidad deltoidea. Su acción, abducción del hombro. Parte posterior. Su origen, borde posterior de la espina de la escápula. Su inserción, tuberosidad deltoidea. Su acción, abducción horizontal del hombro y extensión del hombro. Todo el deltoides está inervado por el nervio axilar. Músculo esplenio de la cabeza. Se origina en la mitad inferior del ligamento nucal y en las apófisis espinosas desde C7 hasta T3. Se inserta en la línea nucal y se inerva por los nervios cervicales. Van a permitir la extensión, flexión ipsilateral y rotación de la cabeza. Músculo longuísimo de la cabeza. Se origina en las apófisis transversas desde C2 hasta C7. Se inserta en las apófisis mastoides del hueso temporal y se inerva por los nervios cervicales. Van a permitir la extensión de la cabeza y el cuello, al igual que su rotación ipsilateral. Músculo longuísimo del cuello. Se origina en las apófisis transversas de las vértebras dorsales 4 y 5. Se inserta en los tubérculos de las vértebras de las apófisis transversas desde C2 a C6. Se inerva por los nervios cervicales y dorsales y permiten la extensión de la cabeza y el cuello más la rotación ipsilateral. Músculo iliocostal. Tiene 3 orígenes, un cervical, torácico y lumbar. En la parte cervical se origina en el ángulo de la tercera sexta costilla, se inserta en la apófisis transversa desde C4 a C6 y se inerva por los ramos dorsales, que va a permitir la extensión de la cabeza y el cuello, la inclinación ipsilateral y la misma rotación. En la porción torácica del ilio costal
se origina en el ángulo de las últimas costillas. Se inserta en las apófisis transversas de C5, C6 y C7 y se inerva por los ramos dorsales y va a permitir la extensión de la cabeza y el cuello, la inclinación ipsilateral, pero también la extensión de la columna vertebral. En la porción lumbar del músculo ileocostal, decimos que se origina en la cresta del sacro, en las apófisis transversas lumbares y en el ligamento supraespinoso. Se va a insertar a nivel de las costillas 5, 6 y 7 y se inerva por los ramos dorsales. Va a permitir la extensión de la columna vertebral, la inclinación y rotación lateral de la misma. Trapecio, fibras superiores. Origen: protuberancia occipital externa, apófisis espinosa de C7 y ligamento nucal. Se inserta en el acromion en la cara superior, en el tercio lateral de la clavícula. Se inervado por el nervio accesorio y lo que permite hacer es elevar la escápula e inclinar el cuello. Trapecio, fibras medias. Origen: línea nucal superior y apófisis espinosas de las 5 primeras vértebras dorsales. Se inserta en el labio superior de la escápula y en el acromion. Está inervado por el nervio accesorio y lo que permite hacer es rotación contralateral y aducción de la escápula. Trapecio, fibras inferiores. Origen: apófisis espinosas de la 6ª a la 12ª vértebra dorsal. Se inserta en la espina de la escápula, está inervado por el nervio accesorio y lo que permite hacer es depresión de la escápula y aducción de la escápula. Músculo elevador de la escápula. Origen: apófisis transversas del axis, del atlas y de vértebras C3 y C4. Se inserta en el ángulo superior de la escápula. La acción que realiza es elevación de la escápula y está inervado por el nervio elevador de la escápula. Romboides mayor. Origen: apófisis espinosas de T2 a T5. Se inserta en el borde medial de la escápula. Está inervado por nervio dorsal de la escápula y la acción que realiza es aducción de la escápula y elevación de la escápula. Romboides menor. Origen: apófisis espinosas de vértebras de C7 a T1. Se inserta en el borde medial de la escápula, por encima de la espina de la escápula. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula o escápulo dorsal y la acción que realiza es aducción de la escápula y elevación de la escápula. Serrato anterior. Origen: superficie anterior y bordes inferiores de las primeras 8 a 9 costillas. Se inserta en la cara interna en el ángulo superior del borde medial y el ángulo inferior de la escápula en su cara anterior. Está inervado por el nervio torácico largo y la acción que realiza es estabilizar la escápula con el tórax, abducción de la escápula y rotación lateral de la escápula. Longísimo torácico. Origen: superficie posterior de las apófisis transversas, lumbares y la fascia toracolumbar. Se inserta en la apófisis transversa de las vértebras torácicas de T2 a T12. Está inervado por raíces torácicas, cervicales y dorsales. La acción que realiza es extensión de la columna lumbar en forma bilateral y unilateral, flexión lateral de la columna vertebral, ipsilateral y rotación ipsilateral del tronco.